¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos hechos de la vida cotidiana, información importante que afecta a nuestra vida con el propósito de que tengamos más elementos para una mayor comprensión, para un mayor entendimiento de todo aquello que es importante y que nos afecta. De las 5 regiones electorales en las cuales está dividido el país y en las que se realizarán comicios para elegir ministros, magistrados de circuito, magistrados electorales y jueces de distrito en los comicios del domingo 1 de junio del 2025, para la renovación del Poder Judicial de la Federación, es la segunda circunscripción electoral, que incluye 7 circuitos judiciales y 75 distritos judiciales, en la que la oposición, encabezada por el PAN, tendrá mayor presencia e influencia entre los más de 19 millones de potenciales votantes que acudirán a las urnas en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La segunda circunscripción electoral incluye la muy conservadora región de El Bajío, el reducto más sólido de la oposición encabezada por el PAN, pues en los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024 logró arrebatarle a la coalición de Morena, PT, Partido Verde 22 diputaciones de mayoría relativa de las 59 que estuvieron en juego en esos 7 estados, para un porcentaje del 37,28%. En tanto que la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT, Partido Verde alcanzó en esa región 37 victorias para un porcentaje del 62,71%, el más bajo con respecto a las restantes 4 circunscripciones en las que está dividido el país. La República está dividida en 32 circuitos judiciales, uno por cada estado del país, y distribuidos entre todas las entidades federativas, hay también 442 distritos judiciales, que de acuerdo con la reforma constitucional al Poder Judicial, se renovarán por mitad en los comicios extraordinarios del 2025 y en las elecciones ordinarias del 2027. El artículo 495 de la reformada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 14 de octubre del 2024, establece que las personas magistradas de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, así como las personas juezas integrantes de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación, serán electas por circuito judicial. También se elegirán el domingo 1 de junio del 2025 a los 15 magistradas y magistrados que integrarán las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país y que tienen cabeceras en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Jalapa, Veracruz, en la Ciudad de México y en Toluca, Estado de México. Para la elección de magistrados y jueces de distrito, el Instituto Nacional Electoral tomará como referencia los 32 circuitos judiciales, uno por cada estado del país, considerando la base geográfica de los 300 distritos electorales federales que regularmente se utilizan como referencia para la elección de diputados federales. La segunda circunscripción electoral, integrada por 7 estados, es la región más difícil para Morena y sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde, porque 4 entidades en esta región están en manos de la oposición. Aguascalientes y Guanajuato son gobernadas por el PAN. El PRI tiene la gobernatura de Coahuila y Movimiento Ciudadano administra Nuevo León. Mientras que la coalición Sigamos Haciendo Historia tiene hegemonía en 3 estados, en San Luis Potosí, en Tamaulipas y en Zacatecas. En esta región se concentran más de 24 millones de personas, que representan el 19.43% de la población de todo el país. Y también radican en estas entidades más de 19 millones de potenciales votantes, es decir, el 19.46% de las personas que aparecen en la lista nominal de electores de toda la República porque tienen credencial de elector vigente. Vemos en la diapositiva número 6 cómo está integrada esta segunda circunscripción, integrada por 7 estados, qué partido las gobierna y también vemos el resultado global de los comicios del domingo 2 de junio. Usted ve ahí, por ejemplo, cómo Morena, PT y Partido Verde ganaron 37 diputaciones de mayoría, PAN, PRI y PRD 19 diputaciones de mayoría y de manera independiente el PAN logró otras 3 diputaciones de mayorías. Esta es la única región de las 5 circunscripciones donde la oposición tuvo un desempeño decoroso, porque en las restantes 4 circunscripciones Morena tiene una presencia dominante. Vemos entonces qué es lo que pasa en particular en cada uno de los estados de esta segunda circunscripción electoral que tiene por sede y por cabecera la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En la diapositiva número 7 vemos cómo están integrados estos 7 estados de la República. Aguascalientes y Guanajuato gobernados por el PAN, Coahuila gobernado por el PRI, Nuevo León por Movimiento Ciudadano y los 3 restantes estados, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, son gobiernos de Morena. Y vemos también que en esta región la población total es de 24.495.882 personas, de acuerdo con los datos del Censo INEGI 2020, y también viven ahí 19.072.954 ciudadanos con credencial de elector, de acuerdo con el último corte de la lista nominal de electores con datos referenciados al jueves 24 de octubre del 2024. Es la última lista nominal la que nos dice que en esta segunda circunscripción electoral, como lo vemos en la diapositiva 7, en esta segunda circunscripción electoral, esos 7 estados incluidos representan el 19.46% de todos los votantes de la República. Y en la siguiente diapositiva, la número 8, vemos los porcentajes de votación que cada partido logró en esta segunda circunscripción. Ahí vemos, por ejemplo, que el PAN obtuvo en esta circunscripción 23.91% de votos. Es el porcentaje más alto que va usted a ver en alguna de las 5 regiones que vamos a analizar. 23.91% en la circunscripción 2, donde gobierna Aguascalientes y Guanajuato. Y también donde tiene una presencia muy fuerte en el estado de Nuevo León.
Y luego el PRI con el 13,56%, el PRD que ya se fue porque perdió su registro, apenas alcanzó el 1,80% en esta segunda circunscripción. Y vemos el caso de Morena, 33,19%, también en el caso de Morena, es la única circunscripción donde tiene un porcentaje de votación tan bajo, 33%. Aparece el Partido del Trabajo con 3,72% y el Partido Verde con 8,89%. De cualquier manera, Morena y sus aliados obtienen el porcentaje mayor sumando los porcentajes de los tres y dan el 45,8% contra el 39,27% de PAN PRI PRD. Es decir, es la única circunscripción, la segunda circunscripción electoral donde la coalición opositora se acercó un poco a la coalición de Sigamos Haciendo Historia. Bueno, el artículo 506 de la recién reformada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente en favor o en contra de candidatura alguna. Y consecuente con esta disposición, queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, usted lo sabe y todos lo sabemos, será muy difícil que el Instituto Nacional Electoral pueda evitar que los partidos políticos influyan en forma importante en las simpatías y la voluntad de los votantes con respecto a los ministros, magistrados y jueces de distrito que serán electos en sus respectivos territorios. En la diapositiva número 10 vemos la descripción clara de cuántos circuitos judiciales incluyen. Aquí vemos en esta diapositiva los circuitos judiciales que incluyen la primera circunscripción y la segunda circunscripción. Vemos, como lo comentábamos ayer en la noche, que en la primera circunscripción están los circuitos judiciales de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Resaltábamos el dato de que Jalisco en esa primera circunscripción tenía más juzgados de distrito que ningún otro circuito o entidad federativa, con 33 juzgados de distrito. Insisto, para que no haya confusión, cada circuito judicial es equivalente a cada estado de la República. Cada estado de la República representa un circuito judicial. Y como usted puede ver, en este caso, en el circuito judicial que corresponde a Jalisco, hay 33 juzgados de distrito. En los 7 estados de la segunda circunscripción, como vemos en esta diapositiva 10, hay 75 juzgados de distrito. La mitad de esos 75 juzgados se van a renovar, pero vemos aquí, por ejemplo, que en Aguascalientes hay 7 juzgados de distrito, en Coahuila 16, en Guanajuato 12, en Nuevo León 14, en San Luis Potosí 9 juzgados de distrito, en Tamaulipas 14 y en Zacatecas 3. Todos estos juzgados de distrito son juzgados del Poder Judicial de la Federación. Esta tabla es muy ilustrativa porque, como le decíamos desde el principio, cada estado de la República equivale a un circuito judicial, pero en cada circuito judicial hay un número diferente de distritos, de juzgados de distrito, que de acuerdo con la población y con las características y necesidades de cada estado. Y bueno, los circuitos judiciales, los magistrados de circuito de los tribunales de circuito, pues se especializan en diferentes ramas del derecho. Hay juzgados penales, juzgados civiles, juzgados administrativos, en fin, de acuerdo con la especialidad y la necesidad de cada estado, se van distribuyendo los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Y como vemos aquí en esta diapositiva 10, en los 7 estados de la segunda circunscripción hay 75 juzgados de distrito,
la mayor cantidad concentrados en el estado de Coahuila con 16 y empatados con 14 juzgados de distrito. En este momento están los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Todos estos datos que usted está viendo son datos tomados, por un lado, del Instituto Nacional Electoral con respecto a a la integración de cada una de las circunscripciones y datos directos del Poder Judicial de la Federación con respecto al número de circuitos y al número de juzgados de distritos que existen en la República. Pues bien, un estado en el cual la oposición panista tendrá amplias posibilidades de influir en la elección de los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y de tribunales colegiados de apelación, así como de los magistrados electorales y de los jueces de distrito, será el estado de Aguascalientes, pues en los pasados comicios de diputados federales fue la única entidad de la República en la cual el partido albiazul ganó los 3 distritos electorales que estuvieron en disputa. Ese 100% de efectividad electoral del PAN en Aguascalientes se ratificó en la elección presidencial, pues Aguascalientes fue el único estado de los 32 del país en el cual la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no pudo ganar. Aguascalientes fue el único estado que Claudia Sheinbaum no pudo ganar. Y vemos en la diapositiva número 12 cuáles son los 3 distritos electorales federales de Aguascalientes y los 3 triunfos que se llevó, 2 de manera individual el PAN en el distrito 1 y en el distrito 3, y en el distrito 2 el PAN como cabeza de la coalición con PRI y PRD también se llevó ese distrito. Es el único caso de los 32 estados de la República donde el PAN y su coalición ganaron todos los distritos electorales. En este caso nada más son 3. Usted sabe que Aguascalientes es un estado pequeño, tiene poca población, tiene pocos votantes y por lo tanto nada más le tocan 3 distritos electorales federales. Entonces, por esa razón, de los 3, se llevó los 3. Pero también, como veíamos hace un momento, con respecto a los juzgados de distrito, Aguascalientes tiene 7 juzgados de distrito. Mejor suerte tuvieron Morena y sus aliados en otro estado de esta segunda circunscripción gobernado por la oposición, pues en Coahuila, administrado por el PRI, la coalición Sigamos Haciendo Historia se llevó el triunfo en 5 de los 8 distritos electorales en la contienda de diputados federales del pasado 2 de junio del 2024. Y lo vemos con toda claridad en la diapositiva número 14. Aquí ve usted cuáles fueron los distritos electorales federales que ganó la coalición morenista y cuáles se llevó la coalición encabezada por el PAN. Piedras Negras, San Pedro, Torreón, Saltillo y Ramos Arizpe fueron los distritos que ganó la coalición morenista. 5-3 es el resultado y el marcador en cuanto a triunfos por distritos electorales, lo que pone aquí a Morena en una muy buena posición para influir mayoritariamente en la elección de ministros, magistrados y jueces de distrito de la elección del Poder Judicial. Y desde hace 33 años, usted lo sabe, desde hace 33 años, el Partido Acción Nacional gobierna el estado de Guanajuato. Sin embargo, el desgaste en una entidad en donde la inseguridad tiene niveles altísimos le cobró fractura al albiazul, que de 15 distritos electorales de diputados federales perdió 8 frente a la coalición Morena PT Partido Verde y solo rescató 7 victorias. Aunque el albiazul conservó la gubernatura y gobernará en Guanajuato hasta el año 2030, para completar un larguísimo periodo de 39 años consecutivos, es probable que no tenga todo en su favor para tratar de influir y colocar personas afines a su ideología y visión del mundo en las posiciones de magistrados de circuito y jueces de distrito que se someterán al voto popular el domingo 1 de junio del 2025. Y vemos en esta diapositiva 16 el evidente desgaste del Partido Acción Nacional en Guanajuato. Vea usted cómo pierde
el Partido Acción Nacional, en coalición con PRI y PRD, pierde 8 de 15 distritos electorales, algo que para un partido como el PAN, que tiene ahí gobernando 33 años, debe de ser un descalabro muy fuerte, a pesar de que ganó la gubernatura. Pero la caída es muy significativa. Pierde el PAN 8 de 15 distritos en Guanajuato y, por supuesto, este será un elemento que contará e influirá en los comicios para la renovación del Poder Judicial en esa entidad en el mes de junio del año próximo. Otro caso particularmente interesante es el caso de Nuevo León, gobernado por Samuel Alejandro García Sepúlveda de Movimiento Ciudadano. El mandatario naranja experimentó en los comicios de diputados federales de junio pasado una derrota muy dolorosa, pues su partido, fíjese usted bien, el partido Movimiento Ciudadano perdió los 14 distritos electorales federales que estuvieron en disputa en junio pasado. ¿Y cómo se repartieron esos 14 distritos? 7 triunfos fueron para la coalición encabezada por el PAN y los restantes 7 para la alianza Sigamos Haciendo Historia de Morena PT, Partido Verde Ecologista. Esto, evidentemente, presagia que en junio del 2025 serán el albiazul y Morena quienes tendrán mayor influencia en los comicios para renovar el poder judicial en esa entidad. Usted sabe que en todos los estados del país, en los 32, vamos a votar por ministros de la Corte, por 9 ministros de la Corte. Y también usted sabe que en cada estado del país vamos a votar por los magistrados de circuito y por los jueces de distrito según corresponda la cantidad de juzgados de distrito que haya en cada uno de los estados. Como lo vimos hace unos minutos, es muy diferenciada la cantidad de juzgados de distrito que hay en cada estado dependiendo de la población y del tamaño geográfico de cada estado. Bueno, pues en la diapositiva 18 vemos el caso de Nuevo León, de las diputaciones de mayoría relativa. Vea usted parejitos las dos coaliciones, la encabezada por el PAN y la encabezada por Morena, parejitas, se llevaron 7 y 7 distritos electorales federales en ese estado gobernado por el partido Movimiento Ciudadano. Es verdaderamente una derrota aplastante para MC y bueno, un augurio y un punto de referencia y de optimismo tanto para la coalición panista como para la coalición de Morena. ¿Por qué? Pues porque los pone en una muy buena posición para buscar la gubernatura del estado de Nuevo León y también con esta fuerza electoral de las dos coaliciones, aunque la del PAN se va a ver disminuida porque se van a perder los poquitos votos que aportaba el PRD, que ya perdió su registro en todo el país, pero de cualquier manera, el equilibrio de fuerzas entre la coalición panista y la coalición morenista anticipa que esos dos partidos son los que más van a influir en junio del próximo año en la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación en el estado de Nuevo León. Podría anticiparse que en los comicios para renovar el Poder Judicial de la Federación, en los circuitos correspondientes a los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, será un paseo por las nubes para la coalición Morena, PT, Partido Verde Ecologista, pues esos partidos y los funcionarios surgidos de esos partidos que gobiernan en esos 3 estados podrán influir en forma determinante en la población de esas entidades en la elección de ministros, magistrados y jueces. En San Luis Potosí, por ejemplo, en junio pasado, Morena y sus aliados ganaron 6 de 7 distritos electorales federales en disputa. En Tamaulipas, la coalición oficialista se llevó 7 de 8 victorias en la contienda por las diputaciones federales. Y en Zacatecas, Morena y sus aliados lograron 4 de 4 victorias posibles. Todo esto lo que refleja es la fuerza electoral que tienen estos partidos, Morena, PT y Partido Verde, pero muestra también que al tener en sus manos las gubernaturas de San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, Morena podrá influir, aunque la ley electoral establece que no
que los partidos políticos y los gobiernos no deben inmiscuirse en la elección de los funcionarios del Poder Judicial, todos sabemos que el hecho de que estén gobernando estos partidos, pues les da presencia y fuerza e influencia para de alguna manera condicionar los triunfos de quienes aspiren a ser ministros, magistrados y jueces en cada una de esas entidades federativas. En la diapositiva número 20 vemos el panorama de San Luis Potosí. En San Luis Potosí hay 7 distritos electorales federales para diputados federales y de los 7, vea usted cómo la coalición Morena PT Partido Verde ganó los distritos con cabecera en Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde, Ciudad Valles, San Luis Potosí, la capital, Tamazunchale y solo un segundo distrito con cabecera en la capital de San Luis Potosí se lo llevó el Partido Acción Nacional en coalición con PRI-PRD. Por lo tanto, la influencia de Morena en esta entidad va a ser determinante. Nos vamos a la diapositiva 21 y vemos el caso del estado de Tamaulipas, que con un número diferente de distritos electorales presenta un escenario parecido al de San Luis. Aquí, de 8 distritos electorales federales, Morena y sus aliados ganaron 7 y solamente le arrebató uno la coalición panista. El distrito que tiene cabecera en el puerto de Tampico fue el que ganó PAN, PRI, PRD. Todos los demás, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Manta y Reynosa, todos esos los ganó la coalición Morena, PT, Partido Verde y por lo tanto, en la elección de funcionarios judiciales tendrá un peso muy importante la influencia de gobierno que Morena tiene en el estado de Tamaulipas, donde evidentemente tiene también el control de la gubernatura. Y en la diapositiva número 22 vemos el caso particular de Zacatecas. Este es un caso muy curioso, porque todos hemos visto el enorme desgaste del gobierno morenista en Zacatecas en un clima de inseguridad que no ha podido ser atemperado. Sin embargo, la estructura política electoral de Morena y del PT y del Partido Verde funcionó y en los comicios de junio de 4 distritos electorales, Fresnillo, Jerez de García Salinas, Zacatecas y Guadalupe, los 4 los ganó la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Y esto significa simple y sencillamente que en los comicios para renovar el Poder Judicial, cuando se vote en Zacatecas para ministros de la Corte, para magistrados de circuito, para magistrados electorales y para jueces de distrito, evidentemente el peso y la influencia de Morena y sus aliados será determinante para quienes logren la victoria en los comicios del 5 de junio del próximo año. En conclusión, el 16,96% de los 442 juzgados de distrito que tendrán que renovarse en el país están ubicados en la segunda circunscripción electoral, la cual, como le decíamos en un principio, esta segunda circunscripción electoral incluye 7 circuitos judiciales. Cada uno de los 7 estados que integran esta segunda circunscripción son el equivalente a los circuitos judiciales y en esos circuitos judiciales se van a elegir, por un lado, se va a votar por ministros de la Corte y por otro lado se va a votar por magistrados de circuito. Esta es la única de las 5 regiones electorales del país en la que la oposición tendrá la oportunidad de influir en la configuración de un nuevo poder judicial que empezará a renovarse por mitad en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. En ninguna otra de las restantes 4 circunscripciones electorales hay condiciones para que la oposición pudiera aspirar a un buen resultado y mucho menos en las circunscripciones 3, 4 y 5, donde la presencia de Morena y sus aliados es verdaderamente avasalladora. Y esto nos lleva a una conclusión importante. El plan que López Obrador puso en marcha cuando habló de que había que consolidar el plan C para lograr la mayoría calificada en las 2 cámaras y en los estados de la República y la mayoría en los congresos de los estados de la República para poder llevar a cabo reformas electorales, reformas constitucionales,
pues está dando resultados, porque además de que ya se concretó la reforma al Poder Judicial, es muy probable que la mayoría de los ministros, de los magistrados y de los jueces de distrito que sean electos en junio del próximo año tengan la anuencia y el respaldo de la mayoría de la gente que simpatiza con Morena y con la Cuarta Transformación y que va a empujar a aquellos que le parezcan más representativos de un poder judicial que esperaríamos esté más comprometido con el pueblo que con las clases privilegiadas. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por su atención. Descansen y mañana por aquí nos encontraremos.